Ya. Ahí Ya. sí, po. Ahora nos ¿Cómo está escuchamos ahí, todos y nos René? vemos todos. Ya. Mi cámara no es muy buena porque está pegada al teclado, como le había dicho a Emilio. No se ve desde arriba, se ve como desde abajo. Ese perfil te Ah, de viene, no veras, tienes importa. razón. Mm, claro, es medio incómoda para las reuniones y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí con frío, hace frío después de la lluvia. Está terriblemente helado. Yo tengo los pies helados. De hecho, estaba pensando ponerme dos pares de calcetines. Las calcetuflas, como le dice mi hija, son calcetines como de polar. Ahí sí, Lo ya. que pasa es que me compré Bueno, supuestamente unos calcetines de invierno, po, y deberían ser de invierno y parece que son gruesos nomás, pero para el frío no pasa nada. son como los helados de invierno. Hay que moverse, pues, profesor. Yo acá con solcito todavía, ya empezando Oh, qué vacancia, envidia. a punto de esconderse, Qué disfrutando un poquito envidia. del que le llaman verano por acá. ¿Está en verano allá, Emilio? Claro, esta época es de vacaciones de verano, ya luego se vuelven los colegios en esta zona de la sierra y de la Amazonía para atrás. El calendario es como de los países del norte también. Ya. En Estados Unidos, Canadá, para allá, hay vacaciones, terminan como finales de junio y ya se vuelve ahorita principios de septiembre, finales de agosto, por ahí. Ya. Aquí hace mucho frío y llovió mucho. Qué bueno. Llovió harto. Espera, estoy buscando un audífono. Ahí sí. Démosle nomás si yo me conecto con un A ver, poco entonces, los audífonos. hoy día tenemos a un gran colega, amigo, compañero de la universidad. Creo, ¿fue tu alumno también, René, o no? Sí, por Sebastián. Javier hizo ciclotour, po. El Maldito, famoso. tú pudiste, yo no pude. Era una máquina en el ciclotour. Es una máquina en todo el Javier. Entretenido. Buenos ramos eso. No recuerdo. Puta, bien. En general no me arrepiento de nada, pero de lo único que me arrepiento es de no haber llegado más temprano a inscribir el ramo, porque no alcancé. Era un tema la inscripción de ramos. Era difícil. Yo que pagaba siempre la universidad tarde, también nunca tenía prioridad, así que no sé cómo alcancé algunos cupos. Llegué como 4 turnos atrasados. Habían 3 delante mío y ya se había cerrado. Y cagué. Estuvo Oye, muy buena. oye, pero en el sentido del podcast, de la conversación que tenemos con René, habíamos pensado hace tiempo eh, invitar en algún punto al Javier cuando empezáramos a invitar personas, porque el Javier lleva 16 años de experiencia docente y como me puso ahí en todos los ámbitos y contextos y realidades posibles, con niños, con adultos, con militares, que le faltó con adentramiento de perros nomás. Eh, Privados y, de libertad. y privado de libertad también, sí, de ver. Adulto mayor y bueno, prebásica, básica, media, en los niveles de la educación en Chile. Y también desde el 2000 que ha estado ahí, desde el 2000 sigue hasta ahora, ¿cierto? En 2020 estoy en el Instituto Nacional del Deporte ya con labores administrativas y en terreno. Ya no con ejercicio de docencia, ¿no? Como coordinador, como gestor, Como yo soy gestor territorial del Instituto Nacional del Deporte de la Dirección Regional Metropolitana en en Santiago. Santiago. Oye, Para tú también estuviste, me el acuerdo, 2021. en algún punto enseñando, no me acuerdo si en el instituto, o sea, en este instituto del fútbol, de deportes que hicieron, ¿o no? En la INAF. Sí, En la INAF. sí, yo, la verdad es que en el ejercicio de la docencia, como te comentaba, me he paseado por todos los escenarios posibles, colegios, jardines, talleres municipales, y entre ellos también docencia universitaria. Y claro, pues estuve en la Universidad de la América, en la Universidad de Santo Tomás, en unos institutos técnicos, y estuve en la INAF. Yo soy voleibolista por Reneo.
Entonces, y yo entré a hacer una cátedra de vóley al Instituto Nacional del Fútbol, a una carrera de preparadores físicos, de entrenadores deportivos. Entonces ahí estuve 2 años ahí en INAF, tomé unos seminarios, supervisaba prácticas y después tomé un ramo ah, de, de como currículum. No me acuerdo específicamente cómo se llama el ramo ahora, porque ya del año pasado que no lo tomé, pero tenía que ver con las políticas nacionales de actividad física y también de estilos de enseñanza, ¿no? De ahí, durante la conversación voy a dar con el nombre exacto del ramo, pero veíamos todo lo que tenía que ver con técnicas como Proditec, que nos hacía Helga Acuña en la Mm. universidad. Con los procedimientos y técnicas de la educación física, aquí lo tomábamos en la INA. Difícil ramo, porque los chicos que entran a la universidad en primer año es como un cuarto medio, entonces era más bien una nivelación los chicos de primero, más si tomaban vóley, que para mí vóley siempre les dije ahí en el instituto que era un ramo que no tenía que ir en primer año, debería haber ido en tercero, segundo, tercero, que tenía que nivelarse primero antes de especializarse en algunos deportes ya más difíciles, que requieren un poquito más de concentración. El perfil del joven que entra a la universidad el primer año es también desordenado. Entonces, teníamos harto para conversar con ellos, los profesores. Didáctica de los deportes colectivos, se llama mi ramo. Ahora me acuerdo. Ah, qué bacán. Oye, antes de seguir y antes de darle el pase al René, para empezar a bombardearte con preguntas, como ya le pregunto a toda la gente que llega, te quería pedir que nos contarais a qué jugabais cuando erais niño y después cómo ha ido cambiando tu juego en la vida. El juego, puta, cuando chico yo jugaba a todo, po. Desde, dependiendo de la estación del año, por supuesto, po. Dependiendo de donde estuviera, po. Pero así como juego clásico de cuando chico, del mejor recuerdo, la escondía pelota, el tombol, que lo veíamos en la universidad, y el típico es el mundialito, el 25, el jugábamos fútbol ahí, hacíamos los arcos. Yo jugaba en una cancha de ripio, ¿cachai? Donde jugaba antes. No era ni tierra ni era ripio, donde se estacionaban los autos y jugábamos la pelota. Pero yo creo que el tombo y la escondida pelota eran como los deportes, los juegos como que más me marcaron cuando chico. Espérate, espérate. El tombo, porque tengo gente que lo ve acá en Ecuador también. El tombo es como una adaptación barrial, vecinal, poblacional, a lo que se podría llamar el béisbol, pero en vez de un bate le pegábamos con la mano, ¿no? Y La buscábamos mano, cuatro árboles, claro. cuatro postes, o una combinación de los dos, y teníamos que correr antes de que nos pegaran el pelotazo de vuelta. Tombol, le decía el profe cisterna en la universidad. No sé el origen específico del nombre del juego, pero sí, era como un béisbol, pero con la mano. Claro. Y con una zona libre y con dos equipos, con un pitcher. Y claro que cuando tú bateabas la pelota con la mano, le pegabas con la mano cuando se iba para atrás, no era como la bola en el béisbol, sino que se gritaba catch. Y ahí cambiaban de roles y los que estaban quemando pasaban a batear. Era como lo más cercano a un deporte, el tombo. Me acuerdo Cuando haberlo chico estoy jugado. hablando, Sí, entre los 8 y los 11 años, por ahí, po. sí, eso jugaba yo también. ¿Y después jugaste algo más o no? Oh, po, al pegar, a la escondida pelota, jugábamos Paco Ladrón, bueno, el trompo, el volantín y las bolitas en septiembre. Las bolitas eran todo el año en realidad. Yo estudié en el liceo de aplicación, entonces el trompo era como entre séptimo y octavo. Yo creo que los 2 años debo haber tenido unos 15 trompos. Siempre ahí en el trompo en la mochila, después jugábamos con trompos de plástico porque si no se rompían muy rápido. Y ese fue como, ahí, yo soy capo en el trompo, porque en el colegio era una competencia, te daba como un estatus el que era bueno para el trompo, representando el curso. Después ya en octavo, ya en séptimo y octavo me metí más en el vóley, entonces como que ya Ahí empecé, empezaste. empecé a, bueno, donde yo vivía se jugaba todas las quemas.
Yo vivía en una villa como de la Fuerza Aérea, con todos los edificios y cada edificio tenía un equipo de que más. Y jugaban ahí los papás y también se hacían equipos de adultos. Oye, qué bacán. Pero, bueno, y por supuesto los autitos ahí con las calles de tierra, haciendo las calles con el cono de confort, ya eso es. Pero el tombol y la escondida pelota eran como los juegos como más populares ahí donde yo vivía. René, Buena. No, espectacular. Uno se retrotrae con lo que cuentas, pues, Javier. Y así como yo quiero abrir de una manera diferente ahora este podcast del 19 o el 18. 19. Oh, vamos a llegar luego a los 20. También te quería hacer una pregunta, porque creo que igual nosotros nos ha ido bien con el podcast, tenemos muchos colegas que nos están viendo. Bueno, la idea de esto es que nosotros estábamos chatos de que cuando encendí la tele o veía algún programa, por ejemplo, de educación, no hay ningún profe, po. Hay un abogado, un ingeniero, hay psicólogos hablando de educación y ningún profe. Estábamos chatos también de esos relatos deportivos poco pedagógicos que rescatan otras cosas que no es lo esencial de ese el deporte. Entonces dijimos, bueno, y ahora que podemos hacer un programa nosotros gratis por internet y salir al mundo, hay que hacerlo, pues si ya no nos vamos a quedar en la crítica. Entonces, por eso nosotros con Emilio estamos motivados de conversar con nuestros colegas que tienen terreno, que están ahí y hablar de la realidad, pues. Entonces, mi pregunta ahora yo voy a innovar igual. Traje una que me gustaría que le dierais vuelta, a pensar, porque esta pregunta una vez nos mandó a hacer la profe Nelly Orellana a los profes que nos hicieron clases en los colegios, nos enviaron a nuestros colegios, y yo les cuento a los chicos en la UPLA que yo tuve que ir a preguntarle a mi profe que cuál había sido su mejor logro como profe de educación física. Y fíjate que me dio la respuesta que les dieron a todos los demás compañeros lo mismo. El profe de educación física hace 20, 30 o 40 años atrás, el mejor logro como profesor en una escuela siempre estaba ligado a contarte, no, mira, yo salí esta copa, es porque salimos campeones en básquetbol. Y estas medallas que tengo ahí, fuimos campeones con las niñas en voleibol. Y a todos los demás compañeros míos, a los otros 30 o 40 que tuvieron la posibilidad de hacer la pega, el logro era solamente si era a un triunfo deportivo. Y todos hablaban de la esencia del profe, po, de algún triunfo pedagógico, algo no ligado necesariamente al deporte, pero que puede estar ligado al deporte, pero que no tenga que ser un campeonato, ¿cachai? O una medalla. ¿Cómo no van a haber triunfos pedagógicos deportivos, en valores, en haber formado a un estudiante que después llegó a ser un atleta destacado, pero le di la formación valórica, le enseñé esos primeros pasos a disciplinarse? Mi pregunta para ti, que has tenido tanta experiencia ya, ¿cuál es tu mejor experiencia como profe, con algún estudiante Como profe. en tu vida? Claro, Ya, mira, antes de responder, Javi, tiene que saludar mi hija, weón, porque está desesperada y no sabe dónde estoy. ¿eh? Entonces, Oh, ya, Hola, ella debe saludar. ¿usted es famosa? ¿Ya? Claro. Sí, es famosa, sí, tiene muchos seguidores de los videos que yo subo, ella lo hace todo. Así Claro. que mi fiel excelente, reflejo de bro, cuando yo era chico. ¿Ya? ¿Ahora sí? excelente. Ya. Estaba desesperada acá, esperando que no cachaba qué era. Pues yo vivo conectado en reuniones. Entonces, pues esta no es una reunión, le dije que tenía otra cosa, distintas reuniones. Oye, es difícil hacer esa separación entre logros deportivos como profe, porque el profe es lo más cercano a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos, a las competencias escolares, a todo lo que vean en la tele. Lo único que los acerca en los colegios, que están muy alejados del deporte, es cuando tú los llevas ahí a un torneo. Claro. Pero yo creo que como profe de educación física, yo nunca fui profe jefe. Eso, o sea, nunca tuve un cuarto medio, por ejemplo. Nunca gradué un curso, Ah, profe jefe, ya. tuve muy pocas jefaturas, pero yo creo que como profe, lo que más me llena como en el sentido de haber entregado como cosas positivas a los cabros en los colegios, es que muchos de mis ex alumnos son profesores de educación física.
O sea, yo siento que fui un referente en muchos de ellos. Yo digo que tengo alrededor de 15 exalumnos de colegio que son profesores de educación física hoy día. Algunos colegas míos ahora, algunos que trabajan conmigo en el Instituto del Deporte, y particularmente uno, yo fui profe de él de básica en un colegio, de media en otro colegio, y después fui profe de él en la universidad, y ahora trabaja conmigo en el Instituto del Deporte. Bueno, Entonces, qué bacán. yo creo que va por ahí. Claro, Siento que el haber como logrado ser como referente de varias claro, personas que ahora trabajan en el ámbito del deporte, la recreación, la cultura, lo que tiene que ver con la actividad física y corporal, por ahí va. Ese es como lo que más, lo más significativo para mí como profesor de educación física, dentro de todas las cosas positivas que tiene, por supuesto. Por ejemplo, el haber sido, yo trabajé, mi primera experiencia en prebásica fue después de haber terminado un magíster y haberme ya tirado el tejo hacia la educación superior. Renuncié a todos mis trabajos y entré a un colegio privado, donde yo, según todas las entrevistas que pasé, me iba como coordinador de deportes del colegio. Cuando llego a mi primer día de clase, resulta que yo no entré como coordinador de deportes, sino que entré como profesor de prebásica. Y yo nunca había trabajado con prebásica, siendo que mi señora es educadora de párvulo. Y cuando llego ahí, que trabajé con la Jimena Pinto, la meme de la universidad, entro y tenía 30 horas de prebásica de ejercicio. Y yo nunca había entrado a un kinder, un pre-kinder a hacer clase, entonces ahí también tuve muchos logros más personales ya, sí, que el haber aprendido nuevas estrategias, técnicas y estilos aplicados de verdad, no como salen en el libro y como uno los vivencia con un tercero, cuarto, un séptimo, un quinto básico, ya con niños preescolares, recién entrado al sistema escolar. Y fue un desafío grande y a los 2 meses yo era como el ídolo del colegio. Yo no podía pasar por el patio de la prebásica, porque yo me asomaba al patio de la prebásica y lo que se estuviera haciendo se cortaba. Con un capítulo de Bob Esponja que entra al escenario y todos gritan así. ¡Ah! Y yo salía. ah, Eso también ahí fue como ya terminando mi carrera como profe, porque yo ya estaba, ya no. Después de los 10 años yo ya sabía que tenía que dejar pronto la docencia, pero haber sido referente para cabros que ahora son profes de educación física es como un logro más, lo tomo como algo bonito dentro, más significativo. Podría Y, nombrar muchos, pero eso es como lo más. y ojo que, Bueno, y gané un provincial con un equipo de vóley, pero eso también está dentro, pero como los logros más deportivos. Pero como Claro. profe, eso. Trabajan conmigo ahora como 3, 4 cabros y hartos profesores de educación física, como 15, 14, 15 por ahí son con profesores de educación física. oye, y Javier, y ojo que aparte muchas veces muchos de estos estudiantes no se proyectan solamente, no ven como una profesión el área de los deportes o la actividad física y los juegos. Entonces tú a veces, aparte de referente de personas, tú les muestras cosas que no están acostumbrados a ver, po. Porque para mí, por ejemplo, llegar a la universidad y conocer la variedad de juegos que hay de predeportes, por ejemplo, yo no lo veía como una profesión. Uno, claro, conocía, como tú dices, juegos, la pinta, la escondía, el zoo, ¿no es cierto? Pero verla Exacto. cómo tú puedes llegar a ser un buen profesional en saber dirigir, armar los juegos, organizarlos, esas cosas es lo que tú también le demostraste, que se puede incluso uno profesionalizar en eso y mostrar un área nueva, diferente. Así que eso es bonito, ¿te das cuenta? Estamos formando ciudadanos y la idea es encaminarlos por el buen camino. Y ahí tú les diste les mostraste el camino, le alumbraste el camino. Oye, Mira que dime, es dime no, te que escucho. hace poco yo tuve a cargo un seminario ahí de tesis sobre unos colegas que ya se titularon, que justamente hablaron sobre la educación parvularia. Entonces, aprovechando este vuelito que estamos ahí, te iba a preguntar, ahí tuvimos una buena discusión, porque ellos entrevistaron a mucha educadora de párvulos sobre cómo puede entrar el profe de educación física ya derechamente a esa temática. ¿Ya? Y yo te pregunto,
tú cuando trabajaste con los niños, ¿cómo te sentiste mejor o trabajaste solo, trabajaste siempre acompañado? Para ti, ¿qué es mejor en el área de párvulo? Y, ¿no es cierto? El que el profe esté solo con los niños o que esté acompañado. Mira, los 2 primeros meses fueron terribles, porque era dar una instrucción, explicar un juego y no entendían nada, po. Entonces pasé por un proceso, incluso pensé en renunciar al colegio donde me había ido con el tema de la prebásica, pero no necesitas compañía. Hay que tener en prebásica, bueno, en prebásica todo es juego. Ya, todo tu metodología siempre se tiene que basar en torno al juego y porque una asignación de tarea o de repente, no sé, una agrupación por nivel es imposible. Tú diriges a los niños que quieren jugar, tomáis esa fuerza lúdica que traen y la trabajas en un juego desordenado. Y ese juego desordenado, con gritos, con llantos, con choques, con lo que sea, finalmente tú le estás como mostrando el que existe la educación física. Porque ellos no saben cuando entran al colegio, en un pre-kinder, en un sistema ultra escolarizado, que tienen un ramo de educación física. A ellos es jugar, es pasarlo bien, pero yo por lo menos trabajé con un asistente en los kinder y pre-kinder que tenía hasta segundo básico. Trabajaba con un asistente y era una tremenda ayuda, un tremendo apoyo, porque si tienes 30 niños y uno quiere ir al baño, tiene que ir con la tía. Y esa tía al principio iba con tacones, con pantalones, y después con el tiempo yo le dije, tía, sáquese participe de la clase. El buzo y las zapatillas son fundamentales en la clase de educación física. Hay que agacharse, hay que pararse, hay que correr, ya ensuciar. Entonces, no, para mí, por experiencia te lo digo, debe ser mínimo con un asistente si tienes sobre 30 niños, para presentar un escenario seguro. Porque si un niño se accidenta y tú le das la espalda a otros 20, 25 niños, puede ocurrir un accidente, se pueden subir un arco y se puede caer el aire. Hay el lugar preciso y perfecto para que ocurra un accidente en el colegio es la clase de educación física. Entonces, porque están jugando, pero no, debe ser con un asistente. Un asistente que en realidad está ahí para ayudarte si necesitas algo, ¿no? Que por lo general los técnicos en párvulo poco saben de, de motricidad Claro. y de estilo, y tienen la habilidad de que los chicos le hacen caso y los llevan, los traen y tienen su rutina para ir al baño, para guardar las cosas. No, es importante, es un buen apoyo. Yo Esa fue no creo que una, porque necesite un apoyo. ¿Mm? esa fue una discusión que se dio interesante porque como te digo, claro, o sea, es que a veces lo ego, creer que no te la vaya a poder, ¿no es cierto? Pero estamos No, hablando de la cosa como tú acabas de decir, por ejemplo, una clase bien hecha, ojalá y que no haya interrupciones, ¿no? Entonces, si tú tenías un niño que chocan de frente en un juego y los dos quedan con sangre, alguien tiene que tomarlo, llevarlo al baño, limpiarle la carita, ¿no es cierto? Y traerlo. Entonces, no claro. puede ser el profe, porque como tú dices, queda botar la clase y los niños quedan solos. Lo otro también que yo le explicaba Por y comentaba, seguridad, sí. por ejemplo, ¿qué pasa Por si un niño seguridad, sí, todo el rato. tan chico se mea, hace sus necesidades biológicas? Entonces, Claro. La persona más cercana es la técnico, po, claro, es la tía. La tía del nivel, la profesora jefe, que es como la imagen materna de los grupos ahí en los colegios. No, el apoyo en la asistente es fundamental y puta, yo me siento un experto en la materia y, y podría tomar un curso de 30 niños solo, pero porque el desarrollo empírico y la experiencia y ya el triaje de la pedagogía te lo da, pero si me pasan un asistente, no tengo ningún problema en Claro, que si por al final normativa es por la están, seguridad de los deberían niños. estar. claro. Yo trabajé también he trabajado desde pre-kinder hasta quinto de básica. Y con los más chiquititos, yo tenía mucho menos, sí, pero yo tenía como entre 15 y 18 por ahí, dependiendo del curso.
Bien. Entonces, en su mayoría lo hacía solo. Y el colegio igual era grande, entonces podía caminar, darme vuelta y tenía un buen escenario con un montón de colchonetas y había una clase más pequeña donde también había un montón de colchonetas, entonces había un montón de como juegos gimnásticos pero medios libres. Yo armaba unas estaciones y después íbamos rotando y de ahí salíamos al patio y lanzábamos todo lo que agarrábamos, ¿no? Y si podíamos lo lanzábamos sobre la reja y después tenías que ir a buscarlo y tal. Pero claro, eran casi la mitad de los tuyos. Y ahí sí, si pasaba algo, ahí sí yo llamaba rápido porque el espacio era relativamente cercano para todos y le decía eh, a cualquiera, a la profe o a la asistente, que acá se llaman asistentes, tal niño se hizo pipí o tal niño se cayó, por favor, y ellos lo llevaban a la doctora. Y porque cada cierta cantidad de alumnos tiene que haber una enfermera o una doctora en el colegio. Claro, por dotación, le dice mi señora. Sí. Mm. Y claro, ¿no? Siempre se agradece la compañía porque puta, los niños que no saben y no tienen todavía el control del impulso, íbamos a pasear un poco y de repente ¡fum! Se me escapaba uno, ¿no? Y si estaba solo, O sea, es que tenía que si salir corriendo a pasa buscarlo un y los gato, otros se quedan perdidos y ¡fum! Se me pierden. si tú tenías una clase ordenada y para una paloma al medio de la cancha, hasta ahí no va llegó tu juego, po. Eso es más importante para los niños. Entonces, Claro, yo aprendí con el tiempo que el desorden en la clase no era desordenado. Los niños querían hablar todo al mismo tiempo, todos querían ser primeros, todos querían la primera pelota, todos querían llevar la pinta, todos. Entonces, aprendí, ahí me sirvió mucho. Llegar y mi primer día de clase ahí, yo llevaba la onomatopeya y voy a contar un cuento y que no me resultó. Mi señora educadora de párvulo, ella me dio unos tips buenos y con eso pude tomar el control de algunos juegos. Pero después de 2 meses fue un desafío súper difícil para mí el trabajar con prebásicas porque nunca lo había hecho. La primera vez que trabajé con preescolares fue en una colonia de verano en Nucelandia, en Santa Rosa Las Condes, que ya no existe. Y me tocó con un grupo con niños como de 6 años. Y un niño me dijo, tío, quiero ir al baño a tomar agua. Vaya. Y yo le dije, vaya a tomar agua, vuelvo al tiro. Y después se devolvió y me dijo, es que no alcanzo la llave. Y un ejercicio tan simple como que se hidraten, rompe toda claro. no sé, pues, planificación y pone a prueba todas tus habilidades y tomas de decisiones. Es muy complejo el trabajar con preescolares, muy complejo. Como digo, Mira, mi señora educadora de párvulos y lo escucho a diario. mira, quiero sumarme, agarrar de lo que tú estás diciendo otro ejemplo. Y por eso es importante la experiencia de los docentes y no a veces el currículum habla mucho, pero la experiencia es muy buena. Bueno, a mí me tocó trabajar con los niños que se les quemaron el primer incendio que hubo en Forestal. No sé si se acuerdan, que se quemó todo ¿Sí? Forestal y yo me hice cargo de la escuela que está ahí y hice una colonia, hicieron un campamento para los niños dentro de la escuela. Y mira lo que me pasó. Estuve a cargo como de 5 o 6 profesores y teníamos alrededor de 120 niños que venían todos los días. No acampaban, sino que llegaban a las 9 y se iban a las 5 o 6 de la tarde. Y los niños, estaba a cargo de esa actividad Junaep, Mineduc y INED. Y por problemas de ego, porque ¿para qué vamos a hablar con cosas? O sea, a los tres se le hacen cargo de eso y luego empiezan quién es el jefe, cómo va a organizar y resulta que, bueno, yo estaba a cargo del programa, pues, era yo el que iba a estar en primera línea dirigiendo la escuela con los profes, somos la primera línea, los que estamos desde el primer día y terminamos, los jefes van, ven que estén instalados la cocina, la Junaep, ven que estén los materiales, ven, echan un look y después desaparecen, tú no los veis más. ¿Cachai? Y mira lo que Ah, pasó, que en esa etapa previa en que tienen que organizarse los tres, primero mandaron un comunicado a la gente de que los niños que podían participar eran de los 8 a 14 años, que hasta ahí estábamos ok. Yo he trabajado siempre con eso en campamento, pero por problemas de gente que no sabe y que tiene poder, alguien dijo, no, no, bajemos la edad porque hay, no sé, suponte hay mamás que están reclamando que los niños había mamás que tenían niños más chicos y que no podían, po, de Claro. 5.
Entonces le bajaron la edad a No, 5. Y me pasó lo mismo que tú acabas de decir. Ellos no, como no tienen experiencia, tuve que recibir casi párvulo y tenía profe. Y los niños de párvulo, cuando llegaban al baño del colegio, a veces quedaban encerrados porque no sabían ocupar el pestillo. Los baños eran para niños de básica y no me habían habilitado el jardín que tenía la escuela Ah, con baños más chicos, entonces no alcanzaban la llave del agua y se dan esa serie de problemas con la gente que no tiene experiencia, ¿te das cuenta? Es decir, tiene un cargo alto de poder, pero no tiene la experiencia de trabajar, entonces ella cree que era llegar y bajar la edad. Decir, ya no de 7, que vayan también los de 5 porque nos están reclamando los padres de que hay muchos niños chicos y yo fuera. Pero para tomar esa decisión tiene que ir habilitado, como tú dices, con educadoras de párvulo que me contrataran y que me habilitaran el sector de párvulo. claro. Entonces, es importante, tiene una po, ¿no? metodología y una estrategia súper distinta. Claro. Oye, yo tengo una pregunta para cambiar un poco para matizar. Vale. ¿Tú has eh, trabajado en diferentes universidades, formando diferentes profes? ¿Notáis diferencias en los diferentes lugares donde estuviste como de formación? ¿O hay algún perfil, digamos, definido en todo que se nota? O, digamos, y también, ¿cuáles son las falencias que hay visto en la preparación de los profes? Mm. En general, pues no, no solo en uno. Mm. Todos son distintos, todos son distintos. Comparo, no sé, pues, mi cátedra de voleibol en la Universidad de las Américas con cabros de cuarto año de universidad, en una universidad privada, en Tobalaba, no me acuerdo dónde estaba, y trabajé en la INAF hace 2 años en un instituto profesional, técnico profesional, que es como la última alternativa que tienen los cabros que quieren entrar a la universidad. Tiene para todas las opiniones, Emilio René. El cabro que entra a una carrera técnica deportiva también viene con un estigma encima, que el cabro es ordenado, el que le gustaba jugar nomás en el colegio, el que no encontró una carrera ni arquitectura, ni derecho, no calzó en nada, entonces lo más fácil es bueno para la pelota y nada. Pero resulta que yo he sido un defensor acérrimo de que el profesor de educación física no es cabeza de músculo. Esa ha sido mi pelea eterna con todo el mundo, con todos mis compañeros, amigos, primos, tíos, todo el mundo, profesor de educación física, cabeza de músculo. Entonces, cuando yo me enfrentaba a un primer nivel en la INAF, un curso de 45 cabros, me llevó una chorrera de cabros flaites que no querían nada, iban a puro tontear a la... me daban la razón. O sea, no me daban la razón a mí, o sea, era verdad. Po. Y, y ahí sí, si lo comparo con Santo Tomás, por ejemplo, depende del lugar, depende de la carrera, depende del año en el que estén cursando, se te va a desenvolver distinto. Po. No es lo mismo tomar una cátedra en primero que en cuarto, ni en la católica que en la INAF. Entonces, al principio fue muy difícil, pero eso también era producto de que administrativamente, que por eso he sido fui bien sedentario bien nómade, perdón, en mi pasar profesional como profesor, porque nunca tuve problemas con los alumnos. A mí un cabro, flight ordinario, delincuente, hice clase, no sé, en la legua de emergencia, nunca tuve problemas. Mi problema nunca fue el alumno desordenado, que no sabe escuchar, que quiere ser primero. Yo también lo fui en algún momento. Mi problema siempre fue de orden administrativo con dónde llegaba. Entonces, porque en mi opinión como profesor de educación física era muy distinta a la de la jefe UTP en un colegio y al del jefe de carrera en la INA, que querían una clase ordenada, tranquila, silenciosa, estructurada, todos los cabros dentro de una sala y la cátedra de bola y ellos querían seguir a jugar. Es distinto en todos lados, pero el perfil del que llega específicamente a un instituto técnico profesional es difícil de tratar el primer año y requiere de cierta nivelación académica, establecer parámetros de responsabilidad. Aunque no lo creas, en la universidad yo llegué a pasar la lista con nota.
que no llegaban a clase. O cerrar la puerta a las 8 de la mañana es crucial si tú quieres establecer no sé, un hábito de disciplina y puntualidad. Que sea educación física y sea una carrera más deportiva no quiere decir que sea indisciplinado. Entonces, ahí tocaba mucho al principio, pero con el tiempo ceden y entienden y le dan la importancia y la seriedad a lo que están estudiando. Muchos desertan, por supuesto, pero es todo distinto. Y los profes en la universidad, por muy buen desempeño que tengas como profe, muchas carreras recibe profesores a honorarios por cátedra, cambia el jefe de carrera y cambia el cuerpo docente. Claro. Entonces, eso es parte de donde uno está. Pues aquí, por ejemplo, en mi trabajo actual, si cambia el ministro, yo mañana puedo salir de mi trabajo. Llega un director regional y llega con sus gestores territoriales, como en las municipalidades. Cambia el alcalde y todo el equipo de deportes para afuera. Entonces, la universidad es como lo mismo. En lo general, yo con el tiempo dejé de tener mucho sentido de pertenencia con las instituciones. Me entregaba más a los alumnos que a las casas de estudio, por opción. Era más entregado a los chiquillos, sus necesidades, a entenderlo, escucharlo y que comprendieran qué es lo que estábamos haciendo en una universidad en primer año, que a cumplir con las normativas y con los estándares que me pedían ellos, porque tenía esa necesidad de nivelar. Hoy nos están quedando pocos minutos, pero aprovechémoslo porque Sí, me gustó espérate, mucho lo cuando se que... acabe, como te dije Javier, cuando se acabe, esperamos unos minutitos que me pide Zoom, como para procesar el video además, ¿Ya? y de ahí puedo reactivar la sala y entramos de nuevo. ¿Ya? Pero dale Javier, que quedan 2 minutos 20. Sí, mira, yo le, Ya, no, 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 con eso. le quería hacer una pregunta, Javier, mm, porque me gustó lo que dijiste. De la verdad es que uno, honestamente, debería, lo correcto es que uno no se tiene que fidelizar con las instituciones, sino con el alumno, con el estudiante o con la persona humana, ¿no? El que es pedagogo es porque ama al ser humano. Y a donde uno esté, en África, en la China, en donde hayan personas, niños en este caso, adolescentes, personas que tú puedas ayudar, uno tiene que fidelizar con eso, más que con el lugar o la institución donde esté. Entonces, a ti en lo personal, ya que has trabajado en varios lugares ahí, por ejemplo, para ti, ¿cómo ha sido el liderazgo, tu llegada en los lugares? ¿Cómo has manejado los grupos? ¿Cómo sientes tú esa empatía a través de la actividad física? Yo lo paso bien en mi trabajo. Siento que entrego mucho y cuando tú te das cuenta que al mezclar el juego con la entrega de, de conocimiento, finalmente yo nunca lo pasé mal en un trabajo con mi alumno. No, ese complemento siempre me permitió tener buena recepción, disfrutar mis clases, poder llegar a tener en una evaluación que me hicieron una vez la tasa más alta de trabajo efectivo en clases, no tiempo perdido, porque la clase es de 90 minutos y a algunos se les reducía a 20 minutos, todo lo contrario. Siempre fueron fluidas. Yo me defino como un buen profesor y siempre pensé ser, y esto me acuerdo de Tomás Infesto, una vez lo dijo, y me acuerdo de él, yo siempre fui profe de patio. Profe de patio, silbato colgado, lente afuera todo el día en el patio. Almuerzo rapidito al patio. Entonces, nunca sentí un rechazo hacia la asignatura de educación física, más que hacia mi persona. Porque en el fondo lo que uno tiene que hacer cuando entra a un colegio, a una universidad o a un taller municipal es fidelizar con la gente. ¿Sí? Y Y seguimos. te abrigaste. Sí, ya bajó. Acá, puta, podía estar con un sol así, pero asquerosamente fuerte y además por la altura que estamos acá, la radiación siempre es bien alta y en 5 minutos pasáis una lluvia así torrencial que casi cae en granizo. Ahora no cambió tanto, pero sí bajó un poquito y ya se escondió el sol detrás del volcán.
Oye, habíamos quedado en fidelizar a la gente, po, para que termine ahí la respuesta. Me cortó Sí. el hilo, la pausa, pero uno llama, es la figura de uno el que motiva, pero también es importante recalcar la, el concepto de actividad física y educación física propiamente tal. ¿Sí? Eso es lo que a ellos los va a terminar por convencer de tomarle seriedad a esta carrera vista por muchos como, como un recreo, como voy a hacer esto porque es entretenido, porque es fácil. No sé si me explico. Ahí hay un complemento entre la persona y el concepto de lo que es la educación física. Lo importante que es, las normativas que se siguen cuando practican deporte, las diferencias entre los deportes. El voleibol es absolutamente distinto al fútbol y en la INAF hacer fútbol fue muy difícil para mí al principio porque todos se iban encima del árbitro. Yo le explicaba que en los deportes no se le reclama al árbitro, por ejemplo, y Claro. en el fútbol el gesto típico del árbitro, así como, como que ya es un gesto asumido, como que no me reclamen, no lo tenían, pero finalmente siempre terminan siendo buenas experiencias. Lo más difícil es lidiar con lo administrativo, para mí, en mi experiencia. Bueno, Oye, es importante. dale. Es que aprovechando que estamos en la Olimpiada, no sé si, bueno, ustedes ya se han dado cuenta, pero es para la gente que nos va a ver el día de mañana. Es cosa de ver cómo los deportes también cambian socialmente muchas cosas. Por ejemplo, si tú analizas eh, el espectador. Por ejemplo, yo estoy sorprendido, yo veo el voleibol, he estado viendo el voleibol femenino y masculino, espectacular el ambiente del voleibol. Espectacular, pues, o sea, la gente en familia, niños. Y cómo se comporta y el deporte en sí. De partida no hay roce, ¿te das cuenta? En cambio, vimos la pelea que hubo entre Argentina y Francia, pues, la otra vez, de los jugadores en cancha. A lo mejor no hemos tenido problemas en el público, pero mira lo que pasa en la cancha, ¿no? El mundo de la natación, cómo, cómo se apoyan. Hemos visto cómo Bale, la gimnasta norteamericana, se agacha para rendirle culto a la gimnasta brasilera que le ganó en suelo. ¿Cachai? Le Es dice, que no son oye, rivales, ¿no? ¿ah? No son rivales. ¿No? Ellos lo ven. El Claro, fútbol tiene una imagen. Yo no soy muy afín al fútbol, no así, no obstante, trabajé en la INAF. Y el fútbol como agente socializador toma un rol complejo porque es violento dentro de la cancha, es violento en la relación futbolista-reglamento, el no acatar el reglamento, no respetar las decisiones referiles, y además es violento afuera con el público que asiste a un partido de fútbol. Entonces, esa era como siempre mi discurso pesado con el profesor de la INAF, conmigo, porque él decía, el voleibol es otra cosa, el voleibol es el futuro. Si tú lo comparas con el fútbol, no tiene nada negativo. Se respetan las restricciones del referee, los jugadores dentro de la cancha no hablan con el árbitro, no discuten las decisiones del árbitro. Si es fuera y tú dices que es dentro y el árbitro cobró fuera, se sigue al siguiente punto, no hay pelea, pero en el fútbol no. En el fútbol el árbitro cobra algo con lo que tú no estás de acuerdo y pucha, se tuvo que, no sé, publicar una ley de violencia en los estadios, pues, producto de que el fútbol como agente socializador mue- genera esa violencia en la gente, provocada por cualquier actitud no deportiva de un futbolista dentro de la cancha. Incluso eso, si tú le llevas al colegio, René, Emilio, eso. para el evento este del que todos se ríen, se lo toman con humor, el Jarita. Oye, todo el colegio andaba tocándose el poto el día post del fútbol. Oh, un jarita. Y los futbolistas no asumen que son referentes para generaciones infantiles que los ven a ellos como ídolos. Explícaselos tú. Pero, pero esas conductas antideportivas y que se dan en las noticias, y se dan en las noticias, y se dan en las noticias, fuera de lo que realmente importante es una Copa América,
No, lo que resalta es la situación específica entre Gonzalo Jara y Cavani. Entonces, pues si lo lleváis al quinto básico del colegio San Agustín, para los cabros lo único importante fue eso. Eso fue lo significativo. Ahora, Tiene mucha desmiénteme, responsabilidad el futbolista, como para cerrar desmi- ese tema del fútbol, eh, como negativo. pero mira, desmiénteme tú porque tú estuviste ahí, porque la idea es eso, que alguien que estuvo ahí en el INAF me diga a lo mejor cosas que uno escucha, pero que no ha estado. Por ejemplo, es cierto que en el INAF eh, no se permite la entrada de profe de educación física, por ejemplo, en la formación de las escuelas de fútbol desde la base. Por ejemplo, prefieren a un jugador, a un exjugador de fútbol que entrene a los niños desde y cadete a que haya un profe de educación física. Es que el título es entrenador de fútbol y entrenador deportivo. Entonces, cuando yo entré a la INAF, Claro. a mí me invitaron a formar parte de ese equipo docente. Yo no fui a dejar currículum en la INAF. A mí me llamaron y me invitaron porque tenían una malla curricular que necesitaba, y ellos ya con la experiencia, porque eran puros técnicos, tienes razón en ese sentido, pero habían algunos profesores de educación física, ellos necesitaban darle un sello a la carrera de técnico en deporte, porque los cabros de cuarto año eran muy técnicos, o sea, tú les dabas en una clase de didáctica de los deportes colectivos individuales, ya, hagamos esto, creemos este escenario para enseñar esta habilidad motriz con balón, sin balón, con conos, con petos, con bastón, etcétera, y para ello era un entrenamiento. Entonces, estas situaciones de enseñanza y aprendizaje que tiene un profesor con experiencia en el crear un escenario y en entregar, por ejemplo, grupos más dinámicos para que pasen y vuelvan, para que pasen, toquen y una actividad complementaria, pegue la pelota, toque el cono, devuélvase, pásele el balón al compañero, ellos no lo tenían. Ellos necesitaban darle una orientación pedagógica al perfil del entrenador que ellos estaban formando, porque Porque el tenían sido entrenador de jugadores. fútbol o el entrenador en deportes INAF egresado no encontraba pega. Y yo particularmente en mi cargo en el que tengo ahora como gestor territorial, cuando tú contratas un profesor de educación física, un técnico deportivo o un experto, tienen diferencias metodológicas y tienen muchas diferencias en el cómo se desenvuelven contigo profesionalmente. Ahí me fui para otro lado. ¿Entiendes? Entonces, en la INAF, como tú bien dices, René, la prioridad la tiene el exfutbolista y si Medel saca su título de entrenador, perfectamente podría ser profesor de la carrera de entrenador de fútbol, pero ellos dejan de lado que el cabro que sale de la INAF como entrenador de fútbol, mañana va a ser profesor de un taller municipal de la comuna de Quilicura de fútbol para niños y para él va a ser un entrenamiento. Claro. Pero para lograr entregar una buena situación de enseñanza y aprendizaje y crear un ambiente pedagógico deportivo que trabaja las habilidades básicas fundamentales y trabaja patrones motores que ellos tienen que adquirir a través del juego, a través de buenas decisiones metodológicas, con alguno que otro estilo de enseñanza, ellos no lo tenían. Ellos solo tenían el fútbol, el pase, el toque, el borde interno, la velocidad de tobillo, como decía Ivo Roy, pero les faltaba eso. ¿Cachai? Entonces, ese fue como, por eso me invitaron a mí a trabajar. Entonces, cuando no, con el tiempo después yo salí porque no estaba de acuerdo precisamente por cómo se trabajaba ahí administrativamente, pero es Claro, una debilidad. esta pregunta yo te la hago porque no es no menor lo que nosotros venimos hace rato trabajando desde la universidad, porque nosotros, yo siempre digo, o sea, si vamos a hacer 5 años para estudiar para profe, y hay otras carreras que tienen 3, 2, ¿no es cierto? O 4, tenemos que darle un sello, pues, y yo siempre he dicho que, y por eso me gusta esta conversación, porque hay una parte que es la parte valórica, que es lo que se le suma al aspecto motriz, ¿no? Que es que, por ejemplo, en la universidad yo llego a la sala y me paro, llego 5 minutos antes que empiezo, 10 minutos antes, y empiezan a llegar los estudiantes y me empiezo a fijar si saludan o no saludan, por ejemplo. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hay algunos que llegan y entran y ni te saludan, y otros que se van y ni se despiden. Entonces, por ejemplo, para mí ese pequeño detalle en la formación humana no es no menor, porque saludar es gratis y es una condición básica de cualquier persona
donde esté, hasta incluso subirte a la micro y pagar, decirle al chofer, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros cuando estamos hablando de todos estos temas, yo creo que ahí se ha perdido la parte de la formación humana, la ética, esa cosa del respeto, esa cosa de saludar, esa cosa del fair play, po. Esa cosa de que yo voy a ir a trancarte, te quiero ir a quitar la pelota, pero hay una cosa ética para poder ir a quitarte el balón, un reglamento, es decir, no te puedo ponerte un combo en los hocicos, tirarte un escupo y quitarte el balón, po. ¿Cachai? O sea, hay un reglamento. Y esa es la parte que desde que el profe asume, se tiene que diferenciar del entrenador, ¿te das cuenta? Porque eso es lo que veo, el, el jugador profesional viene de un ambiente a lo mejor que no es educativamente, culturalmente el mejor. Entonces se le da la oportunidad de formar un niño, pero llega con esos vicios, ¿no? El hablar mal, que ya, el gritar, el no tener Ah, una buena modulación por lo menos, o una voz pareja para que no se note ni que esté enojado, o sea alguien violento. Tú tienes que regularte, ¿no? mm, Entonces, hay una parte que nosotros los profes tenemos que tener y demostrar más encima, que es ser solidario, estar preocupado de la persona humana, ser cortés, porque tú no sabes con qué problema viene ese jugador, ese niño, y ese trato humano es importante, y por eso te quería también hacer la pregunta a ti, ya que estás en un cargo diferente ahora al escolar. ¿Qué experiencias nuevas para ti tú nos puedes contar que has adquirido o has visto en este nuevo cargo que estás ejerciendo en el IND? es distinto. Yo cerré mi carrera como profesor con mucho dolor. Yo colgué el silbato. A mí, yo siempre fui profesor de educación física y quise ser profesor de educación física y quería trabajar en el colegio. Y ya con el tiempo, eh, sabía que tarde o temprano iba a tener que darle un vuelco a mi desempeño profesional y, e irme por el lado más administrativo. Eh, Pucha, el trabajo del cargo que yo tengo ahora va en directa relación. Bueno, yo soy gestor territorial del Instituto Nacional del Deporte. Yo trabajo en la Dirección Regional Metropolitana. Te voy a contextualizar lo que hacemos nosotros. Bueno, los dos lo conocen. Tú. El Instituto Nacional del Deporte aplica la Política Nacional de Actividad Física. La Política Nacional de Actividad Física es transversal a cualquier gobierno que esté de turno. Entonces, cada política nacional, la Política Nacional de Actividad Física tiene distintos programas de deporte. Yo trabajo para uno que se llama Chile se mueve. Y Chile se mueve trabaja es un programa que es deporte de participación social. Lo que nosotros hacemos es entregarle espacios de práctica de actividad física a los distintos grupos etarios y a los distintos grupos de personas. Adultos, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, privados de libertad, pueblos originarios, etc. Entonces, y ahí va la directa relación que al inicio de la conversación tú dijiste, se necesitan profesores de educación física en esto. Yo no tengo colegas, la mayoría no son todos profesores de educación física. Hay profesores de historia, hay periodistas, hay psicólogos, no somos todos profes de educación física. De hecho, el director nacional de deportes no es profesor de educación física. Israel Castro es sociólogo, parece, si no me equivoco, o, es administrador público. Entonces, eh, mi rol es gestión, porque yo gestiono los recursos que vienen de la Política Nacional de Actividad Física hacia distintas comunas. Entrego no recursos económicos, sino que recursos humanos, materiales. Se entregan son talleres deportivos, chicos. Las municipalidades tienen talleres deportivos de baile, de fútbol, de deporte, de patinaje, y el Instituto Nacional del Deporte complementa esos talleres deportivos con otra cantidad. Las municipalidades tienen 30 y nosotros le entregamos 20. ¿Ya? Pero para tú velar de que esos talleres funcionen bien y vas a supervisar una clase de un profesor de fútbol que se instala en la comuna del Bosque, en el Centro Deportivo Carlos Abarca, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, donde llegan de forma libre jóvenes, porque es un taller para jóvenes, y yo voy a
hago todo el trabajo administrativo de eso, pero después de hacer todo el trabajo administrativo de eso, viene un trabajo complementario que tiene que ver con asistencia metodológica. Para este cargo, si yo no hubiese tenido esa experiencia en colegio, en universidad, en todos los ámbitos donde yo me desarrollé, no puedo llegar a una clase de fútbol y decirle al profe sabe que su clase es buena, pero usted necesita de repente agregar estos aspectos a su clase, mejorar el tono de voz, ser un poquito más partícipe, no entregar los petos y la pelota y que jueguen. Quizás podemos motivarlos con alguna competencia, ¿me entiendes? Entonces, es de esa forma en la que yo me desenvuelvo como profesor de educación física en un cargo en el que estoy ahora, que es a nivel regional, que por lo demás la región metropolitana concentra el 60% de todas las actividades deportivas del país. O sea, aquí en la región metropolitana hay 1.120 talleres deportivos y la región del Maule tiene 100, en Arica hay 200, nosotros abarcamos todo lo que los indicadores que salen de la región metropolitana salen para el país. Estoy hablando de actividades deportivas gratuitas para la población, talleres de deporte de participación social. Y como profe y como coordinador, yo complemento bien mi trabajo, porque administrativamente lo apoyo, administrativamente le entrego materiales, administrativamente lo coordino con las municipalidades para que estén en esos espacios y al mismo tiempo un acompañamiento metodológico. Y tú ves que lo haces bien por esa experiencia que tienes como profe, ¿no? Siento que es un buen complemento, porque uno siempre trata de hacer bien las cosas, ¿no? Pero por ahí de repente, eh, cuando uno está aprendiendo, también aquí en mi ejercicio en el que estoy ahora, voy mucho en el ensayo y error, que es el lenguaje técnico del profesor de educación física de una clase, pues. Entonces, yo siento que aporto, bueno, yo tengo un magíster en gestión también, entonces igual eso complementa bien el desarrollo en este cargo que tengo ahora, pero el ser profe enriquece aún más el cargo en el que yo estoy ahora. No es una pregunta, porque le voy a dar paso a mi colega acá para que pregunte, pero solamente para reafirmar algo. Yo fui hace poco, bueno, no hace poco, hace unos 5 años, a a una ponencia que hicieron unos sociólogos sobre quiénes deberían liderar el deporte, las actividades deportivas, desde el ministerio, desde las actividades, como tú dices, interregionales. Y fíjate que estos sociólogos, que eran de la Valparaíso, concluyeron que para la gente entrevistaron a técnicos, entrevistaron a directores, a personas de la calle, diferentes cargos, y concordaron en que encuentran que el profe de educación física es el más apto para poder liderar, por ejemplo, muchos de estos cargos que tenemos hoy en día. Porque acuérdate que en mi año, quien era director, por ejemplo, de deporte en Valparaíso, a veces era un profe castellano, ¿cachai? Sin desmerecerlo, pero ahí Claro. era interesante lo que salió ahí. Te dejo Es la inter- palabra, estimadísimo. sí, es interesante porque el, si bien es cierto que los profesores de educación física deberían estar metidos, o los profesionales en general que están relacionados con la enseñanza como del deporte y la didáctica y buscan formas de enseñar habilidades, procesos, ¿no? Eh, deberían estar ahí para entender. El profesor de educación física, en realidad cualquier profesor, ¿no? Como en términos ideales, según mi idea, es el primer paso. De ahí, como dice el Javier, tuvo una maestría, un magíster Claro. en administración, ha tenido cursos, se ha ido perfeccionando, ¿no? La base me parece que debería ser la educación física, por supuesto. Y de ahí más adelante, ¿no? Porque yo como profesor de educación física de colegio, si me ponen a hacer alto rendimiento, podría a lo mejor darle en básquet, ¿no? Eh, pero también con dificultad porque hace años que no entreno y estaba más enfocado en colegio, que es otra dinámica. Entonces está interesante eso porque también tiene que ver con las habilidades que van aprendiendo los profesores. Y eso también depende de la universidad. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la U, me llamaba la atención que en la malla de la Católica de Valparaíso, en ese tiempo, está hablando del 2002, 2003, 2004, por ahí, me acuerdo haber visto la malla católica y decía básquetbol uno, básquetbol 2, básquetbol 3, atletismo uno, como tres
ramos del mismo deporte, uno después del otro, y lo que escuchaba yo en la universidad era más bien, a ver, nosotros somos profesores de educación física, por lo tanto, perdón, mi hijo está hablando. Ya voy, mi amor, ya voy. Espérame un poquito ya. Eh, está viendo Bluey. Pero había una diferencia gigante en la preparación también. Entonces había como una orientación mucho más de rendimiento deportivo, Claro, porque la realidad es que en los colegios salí de cuarto medio a veces sin saber dar un pase básquet. Hay niños que no saben correr. Y yo me acuerdo haber visto personas en la universidad que corrían con las patas para el lado. Yo porque tengo valgo, a veces corro, pero, pero la mecánica se le iban los brazos para el lado, los codos, las rodillas, entonces se te iban las rodillas para adentro y los pies para afuera. Eh, entonces, ¿para qué vaya a tener una malla, si vaya a ser profe, ¿no? ¿Para qué vaya a tener una malla de 3 ramos de natación si nunca vaya a tener una piscina? O de 3 de básquet, si apenas vaya a enseñar, vaya a seguir en cuarto medio, ¿no? Acá le llaman bachillerato a los últimos 3 años, como de segundo a cuarto medio. Eh, si los niños no van a tener ese nivel de básquet. Entonces, para unir la reflexión a una pregunta. ¿Cuáles son, según tú, las falencias o en qué mejoraría la malla si tú pudieras unificarla toda, ¿no? De todo el país o todo lo que viste, eh, como para mejorar la preparación del profesor de educación física? yo agregaría una especialización a las carreras de educación física, porque cuando tú decides estudiar pedagogía en educación física, no le tomas mucho el peso tampoco al que tú vas a entrar a una universidad y no distingues de perfiles de distintos profesores. La Claro, Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica, la UPLA y el físico, la UNCE, no tienen el mismo perfil. Entonces yo le agregaría al término de la carrera una especialización con un grado, con un título, no sé, certificada, no sé cómo llamarlo técnicamente, porque yo ya no trabajo no estoy ahora en docencia universitaria, pero creo que por ahí va. Y tú hablabas bien, voy a devolver un poquito lo que hablaba Emilio. Bueno, este tema, aquí tú podías estar horas hablando de sí, esto y te va a ir para todos lados. Precisamente el IND se hace cargo de esas falencias que existen en deporte y en actividad física acá en Chile, porque en el colegio priman los INSES, los índices de ingreso a la universidad, pero el desarrollo del deporte, el colegio no es un centro deportivo, por ejemplo, ¿ya? Un centro deportivo extraescolar. Eso debería ser el colegio, pero las horas que se destinan a educación física son tan pocas y son tan deficientes, y muchas veces la calidad del profesor que toma esa clase o no está preparado, o no le gusta, o deserta porque el sistema escolar te hace desertar. Y aquí llegas, lo que bien decías tú, que tú tomas cabros en quinto, sexto, séptimo, que no saben correr. claro, Entonces, si tú aplicaras que se hizo en un tiempo, un SIMS de educación física, o sea, esto no se mide. Aquí no hay una evaluación, no hay parámetros, no hay objetivos. Los objetivos básicos fundamentales que están para la educación física en Chile, la mitad los podía aplicar. ¿Cachai? Entonces, esto culmina en que tú tienes una persona que tiene conocimientos básicos, dependiendo obviamente del colegio en el que estés trabajando, porque en un colegio particular tú tenés profesor de educación física desde prekinder, a mí me pasó, ¿ya? Pero en un colegio municipal, el cabro que sale de cuarto medio no reconoce los segmentos corporales, habláis de músculos, huesos, articulaciones, para él es lo mismo, a la flexo-extensión le dice lagartija, y cuando tú tomas a esa persona que participa en un taller deportivo, no sabe nada, ¿sí? No sabe planificar. En el fondo, un cabro que sale de cuarto medio debería, por último, saber planificar una sesión de entrenamiento, que es lo que yo me proponía como profesor. Usted va a salir de cuarto medio, cuando salga de cuarto medio, no va a tener más educación física obligatoria. O usted se inscribe en un gimnasio, o usted se inscribe en un club deportivo, pero yo como profesor de educación física lo que le puedo entregar es que usted aprenda a planificar el ejercicio. Pero cuando tú hablas de planificar el ejercicio, a un cabro que no sabe correr, a un cabro que no entiende la diferencia entre fuerza, flexibilidad, potencia, resistencia, que no tiene conceptos y dominios técnicos básicos eh, de, del deporte,
o de la práctica de actividad física, o no diferencia entre actividad física, recreación y deporte, porque tuvo profesor de educación física desde el quinto básico para adelante, es una tarea muy difícil. Entonces, aquí, como te digo, nos podemos ir para todos lados, pero la gente que Sí, llega a los talleres gratuitos del IND llega porque no tiene dónde ir, llega porque no sabe hacer actividad física, llega porque no tiene la voluntad de salir a hacer, o necesitan un profesor que le enseñe o le haga un taller de entrenamiento funcional 3 veces a la semana. claro. Pero esa persona cuando salió de cuarto medio tiene otros intereses, porque los cabros que salen de cuarto van a la universidad, no entrenan, carretean o estudian. Entonces, en el fondo aquí, siempre la actividad física y la práctica de actividad física, eh, tanto en recreación como en deporte, se ve mermada y se ve muy disminuida comparada con otras asignaturas en los colegios. Es, eso, claro, es cierto. Y yo, yo he vivido como varios giros en la educación física. Uno que tiene que ver con lo que decía ya antes, ¿no? De esta agresividad que se ve en el fútbol, que no se ve en otros deportes. Yo lo asocio un poco al hecho de que al ser tan popular y en esencia tan simple de jugar, también necesitáis una pelota, pegarle con la pata y dos pedazos de piedra y tenéis una cancha. Claro, O sea, en ese sentido, y no lo estoy hablando de una forma peyorativa al decir que es simple, sino que es maravillosamente simple, ¿no? Que cualquiera puede jugarlo. Entonces, finalmente termina como una especie de reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y yo me acuerdo que cuando estaban los niños viendo el mundial, y yo tenía niños hasta quinto, los niños de cuarto, y Ecuador entró al mundial y perdía Ecuador, y era un llanto todo el día. Pero después tú veis los niños que lloraban, eran los niños que tenían más drama en la casa. O sea, no era un llanto porque realmente, o sea, lograban incorporar en ellos tan fuerte como su identidad por el país o por el fútbol en este caso, que después no sabían nunca cuándo perdían o ganaban en básquet, voleibol, handball, ¿no? No tenía idea, pero era el fútbol lo que provocaba esa sensación. Pero habían otros que no les pasaba nada, era como ya perdimos, puta qué mala, pero hay que seguir, ¿no? eh, Finalmente terminan en un tema de regulación emocional, por ejemplo, que sobrepasa con crece el deporte, pero que el deporte podría ayudar también, o la actividad física en general, podría ayudar también a eso. O sea, para mí, en los colegios ahora debería haber, no sé si como clase, pero un enfoque en relación a la regulación emocional, ¿no? El control del impulso, el saber que tienes derecho a enojarte, pero no tienes por qué hacerle pagar a los demás tu enojo, ¿no? O sea, está bien enojarse, está bien tener rabia, está bien tener ira, está bien estar alegre, pero no puedes culpar a los demás de eso, ¿no? Porque son tus propias emociones, ¿no? Es como un giro que he visto que podría ser interesante que el deporte, con la pasión que trae encima, yo he visto, también he visto algunos voleibolistas que estaba en la línea y el árbitro no sabe y se pelean, ¿no? Es mucho menos, obviamente, porque además no hay contacto, lo que disminuye la fricción. En el básquet, los codazos y en fin, ¿no? Pero es interesante la forma en la que tú, como podí ver la formación de los profes y, y desde ahí plantear como cambios, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, los cambios que uno podría aportar. Eh, Uy, aquí en 10 minutos. Pero René, dale tú, era más una Sí, reflexión mira, que pregunta. interesante lo que ha planteado Javier, porque, bueno, él ha tenido, ahora está afuera, tiene otra experiencia y puede opinar Claro. desde otro ángulo, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero mira, yo creo que los tres estamos claros y la gente también está clara, pero simplemente reafirmar de que hoy en día en la sociedad actual y en el momento actual en que estamos, nadie puede negar la importancia y la calidad de tener una buena educación física. Eh, Voy a darte un ejemplo. Todos sabemos que hace poco se murieron en entrenamientos militares soldados, porque están a cargo, y yo lo he dicho muchas veces, están a cargo de gente que no les corresponde. En el ejército, quienes entrenan a los soldados son los mismos sargentos, los mismos cabros que tienen mejor condición física y le dicen, ya, tú vas a entrenar ahora a los pelados que están llegando. Y toman unos cursos livianos.
y eso ha llevado hoy en día a que hayan cabros muertos, por ejemplo, que en Arica, en la parte alta, ¿no es cierto? Trabajan sin oxígeno, en ambiente hipóxico que se les llama, y hay que conocer de fisiología humana, ¿te das cuenta? Y Claro. no es no menor lo que hacemos, porque el resultado es ese, es muerte. Eso era una de las cosas que iba a decir que me olvidé. Eh, el ramo de educación física, o digamos el movimiento, al final termina siendo una necesidad biológica, ¿no? El cuerpo está hecho para moverse. Y se le hace un daño gigante a los niños cuando se disminuyen las horas de práctica y los espacios de práctica también, porque ya está todo con cemento, hay pocos árboles, hay poco espacio recreativo, que es a lo que se dedica el René. eh, pero la cuestión es una necesidad entonces la perspectiva de enseñanza en las mallas debería partir de ahí, ¿no? Como plantear desde el inicio el juego libre en los chiquititos, que es casi puro juego libre, pero de ahí, o sea, Mm. entender la importancia y pelear, porque esto es una pelea también contra la industria de la comida, ¿no? Lo que provoca el sedentarismo y lo que está provocando los niveles de obesidad y sobrepeso que tenemos, tiene que ver con una necesidad, o sea, necesitamos movernos para estar sanos. Si nos acaban la hipertensión, la diabetes, ¿cómo se llama esta? Glicemia alta, todos estos índices se nos acaban si nos moviéramos. Y si Pero cuando dormimos tú bien, sales de la universidad y llegas a tu primer escenario de desempeño docente relacionado con el área del deporte, llegas a un colegio chico en el que el patio está al medio del colegio claro, y tú haces tu clase y se empiezan a asomar los profes y te dicen, oiga, profe, baje el volumen, por favor, que estoy en prueba. O sea, eh, esto parte, este aspecto negativo o todas las dificultades que tienen el desarrollo de la actividad física vienen más allá. O sea, bueno, todos lo sabemos, que no deberían existir colegios que era una casa y tú pusiste un colegio, claro, empezaste con 2, 3 cursos, compraste la casa al lado, compraste la casa de atrás y ya tenías un colegio gratuito de primero a octavo, pero no tenía espacio para el deporte, pero sí tenías sala. Entonces, por el contrario, los colegios municipales que son gigantes, manzanas completas, pero no tienen matrícula. Y si no tienen matrícula, no tienen recursos. Entonces, y si tú miras para el lado en Argentina, los colegios tienen piscinas, canchas de fútbol y además tienen convenios con filiales deportivas. O sea, este colegio vienen los veedores de Racing y Racing no tiene solo fútbol, tiene fútbol, vóley, handball, natación, hockey. Aquí en Chile se hizo al revés. Entonces, claro. o incluso no se hizo. Porque estamos años luz, si te vaya el deporte competitivo de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Brasil, eh, incluso de Perú. Entonces, pero la educación física es la que siempre paga los platos rotos porque no se relaciona con nada. Me refiero a que no es que no se relacione con nada, no le dan la importancia que tiene, porque si tú le decís a un cabro que está en tercero medio, que no quiere participar de la clase de educación física, usted puede ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor operador de Transantiago, lo que tú quieras y la profesión o oficio que tú quieras, pero finalmente todo eso lo va a lograr si él cuida y cultiva su cuerpo. Y si él le da la importancia al movimiento. Puedes ser médico si tú no cuidas tu cuerpo. No vas a poder ir a la universidad si tú no cuidas tu cuerpo. Entonces, pero esa importancia no la dan en los colegios y no la van a dar hasta que no haya un cambio generacional, yo creo. Pero el profe de educación física que está en formación en la universidad no tiene Claro, no lo sabe. Él lo ve cuando llega al colegio. Y si a eso le sumas todas las dificultades administrativas que tú tenías en el colegio, porque en todo puedes ser el mejor profe de educación física y el más querido y el más amado en el colegio, que peleaste con la jefe UTP. Si tú te agarras con el jefe UTP y la jefe UTP es amiga del director, te echaron. O trabajáis 2 años y al tercer año no te renuevan porque vaya a pasar a la planta y vais rotando y vais pasando de colegio en colegio. Entonces, y por lo general eso se hace con el profesor de educación física. Así que esto también radica en malas prácticas, malas políticas, construcciones de colegios deficientes, colegios sin piscina,
Tú lo dijiste, porque aquí, eh, acá, por ejemplo, en el bosque hay un plan de natación que se le hace natación a los colegios, efectivamente en la piscina municipal de la comuna donde yo vivo, pero es por iniciativa de la comuna. La comuna que recibe fondos de subvenciones escolares preferenciales, los canalizó a través del Departamento de Deporte Extraescolar y el Departamento de Deporte, que el Departamento de Educación no tenía por dónde agarrar esos recursos. Entonces, ni plantear tampoco esas iniciativas deportivas, Claro. no deportivas, de actividad física, ¿sí? Porque no existe. No, los espacios para la recreación, parques grandes, tampoco existen. Entonces, Santiago particularmente es una comuna donde si el colegio no es particular o subvencionado, donde tiene un gimnasio y cancha y patio grande, no se desarrolla la actividad física. Y no hay espacio, y menos para el ocio, po. Así que si usted está haciendo algo libre, está perdiendo el tiempo, ¿no? René está en temas de ocio, po. Entonces, pero es mal visto. De hecho, la palabra ocio de repente tiene como una connotación no positiva. Claro. Para quien no conoce el concepto ocio. ¿Sí? Bueno, ahora en las nuevas mallas de la universidad viene una línea de ocio y tiempo libre, porque le han logrado entender la importancia justamente de que la gente también tiene que ese derecho a un descanso como corresponde, digno, después del trabajo, ¿no? Mira, Y ven con el clavo, porque tú habláis, dijiste, después del trabajo. Yo trabajo instalando talleres deportivos y los talleres deportivos, el 80% parten después de las 7:30 de la tarde. O sea, si yo pongo un taller deportivo para gente de 18 años y más en un centro deportivo, en un centro deportivo Luis Virzano de San Ramón, a las 5 de la tarde no llega nadie. Claro. Todos los talleres deportivos gratuitos, municipales y del gobierno regional parten después de las 7 de la tarde. Y no llega gente, no hay espacio para el ocio, porque antes de eso viene una jornada de 9 horas laborales. Y eso, si tú en Santiago le sumáis la hora de traslado a tu casa, claro, allí yo cuando salgo a supervisar a veces tarde de noche, de hecho yo termino acá y me voy a ir a supervisar un taller, son un cuarto para las 8. Yo llegar a mi casa a Chuta. las 10 de la noche, porque a esa Oye, hora se hacen los talleres gratuitos. claro. oye, lamento pararlo, pero ya queda 1 minuto 20 y yo sé que el Javier ya se tiene que ir y yo Y me voy a trabajar. tengo que darle comida a mi niño y el René tiene que hacer sus cosas. Pero te agradecemos un montón, Javier. Fue bacán la conversación, nos gustó un montón, súper interesante. A ver si después programamos una segunda vuelta. Ay, no, no, gracias a ustedes. Pues yo aquí apasionarse con esto y llevar una conversación con personas que no son afines al deporte, a la actividad física y a la pedagogía, no se da siempre, po. Entonces, igual es importante de repente encauzarla con el tema específico, el Claro. deporte extraescolar, el deporte comunal, talleres deportivos, pero no. Bien, bacán. Para mí es un agrado y se lo agradezco mucho, chiquillos. Esto, Javier, es material para nosotros. Yo trabajo con esto con los cabros de la UPLA. Yo hoy en día después les digo, clase, digo, este capítulo vayan a Este verlo. está muy bueno para Esta ellos. conversación con Cuando colegas quiera, si profesionales. me invita a algo Entonces, para allá, también no tengo ningún problema en pues, aportar con agradecido. eso. Y como te digo, un abrazo y un gusto haber estado nuevamente en este No, capítulo. gracias a usted. No sé cuánto queda, Emilio. Segundos. Un abrazo, hermanos. Cuídense. Cuídense. Me gusta verte, René. Nos vemos, Javier.